Empecemos y vayamos directamente al grano. A menudo vemos los microbrotes simplemente como una guarnición elegante de supermercado o el toque final de un plato de restaurante caro. Sin embargo, resulta que la literatura académica nos cuenta una historia completamente distinta. En nuestro análisis de hoy vamos a ir mucho más allá de las modas pasajeras para desglosar, con la ciencia y la investigación agrícola en la mano, qué son exactamente estas diminutas plantas y qué impacto real, basado en datos puros, tienen sobre el cuerpo humano. En nuestro desglose de hoy seguiremos esta estructura. Primero, aclararemos la diferencia entre brotes y microbrotes. Segundo, exploraremos el asombroso descubrimiento sobre su densidad nutricional. Tercero, veremos su papel en la salud y la prevención de enfermedades. Y, por último, descubriremos por qué el suelo importa muchísimo. Punto número 1. Brotes frente a microbrotes. A ver, para entender a fondo la ciencia detrás de este alimento, primero tenemos que dejar algo muy claro. Los microbrotes no son lo mismo que los brotes germinados tradicionales. Y si miramos la historia, la diferencia es abismal. Pensemos que los brotes de toda la vida tienen una huella histórica gigantesca, que se remonta nada menos que al año 3000 a.C., en la medicina tradicional china. Sin embargo, los microbrotes son los recién llegados a la fiesta. Mientras que los brotes tradicionales se popularizaron a nivel mundial en la década de los 80, curiosamente fue en esa misma época cuando los microbrotes empezaron a asomar la cabeza, tímidamente en el sur de California, ganando tracción y una tremenda popularidad mundial hacia mediados de los 90. Pero más allá de la historia, la distinción física y botánica es lo que realmente importa aquí. Un brote tradicional es básicamente una semilla germinada en su etapa más inicial. Crece en la oscuridad, no necesitan nutrientes adicionales y nos lo comemos entero, con la raíz y la semilla incluidas. Pues bien, los investigadores siempre han advertido que consumir la semilla entera conlleva un riesgo notable de contaminación bacteriana. En cambio, los microbrotes son plantas en una fase de crecimiento algo más avanzada. Ya necesitan luz y calor para crecer, y lo más importante de todo, solo nos comemos la hoja y el tallo. Esto es fundamental porque reduce drásticamente cualquier riesgo bacteriano. Son un alimento muchísimo más seguro. Pasamos al punto número 2, el descubrimiento de la densidad nutricional. El verdadero punto de inflexión, el momento en que la comunidad agrícola empezó a tomarse en serio a estas plantas diminutas, ocurrió en 2012, gracias a un riguroso proyecto respaldado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los hallazgos iniciales fueron tan increíbles que la propia investigadora principal, la doctora Quinn Wang, de la Universidad de Maryland, no se lo podía creer. Sus palabras lo dicen todo. Llegaron a pensar que había un error en las máquinas y tuvieron que repasar los datos 2 y 3 veces porque sencillamente no parecían reales. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo saltar todas las alarmas en el laboratorio? Pues resulta que el equipo de investigación descubrió que las primeras hojas de los microbrotes, las famosas hojas cotiledóneas, eran una auténtica bomba de nutrientes. Al medirlas, encontraron concentraciones que iban desde 4 hasta la asombrosa cifra de 40 veces más nutrientes en comparación con las mismas verduras en su etapa adulta. ¡Un multiplicador de 40 veces! En el mundo de la ciencia alimentaria, un salto así de brutal es un hallazgo monumental. Para entender bien esta locura de números, fijémonos en una comparación directa con algo muy común, la col lombarda, el repollo rojo que solemos ver en las fruterías. Los datos científicos nos muestran que los microbrotes de lombarda tienen 6 veces más vitamina C y unas 40 veces más vitamina E que la planta ya madura. Pero, ojo a esto, albergan unas increíbles 260 veces más beta-caroteno. Es una diferencia abismal que cuesta hasta imaginar. Y claro, al principio se pensó que esto podría ser una simple anomalía exclusiva de la col lombarda. Pero no, el equipo verificó niveles de concentración altísimos en 25 variedades comerciales distintas. Por poner otro ejemplo, los microbrotes de cilantro contienen el triple de beta-caroteno que las hojas de cilantro ya maduras que solemos usar en la cocina. Se mire por donde se mire, las versiones jóvenes y diminutas superan con creces a sus homólogas adultas. Y los investigadores no se quedaron ahí. También se dedicaron a cartografiar los macroelementos presentes en la familia de las brasicáceas. Descubrieron que por lo general el potasio lideraba la tabla siendo el más abundante, seguido de cerca por el fósforo, el calcio, el magnesio y el sodio. Curiosamente, notaron que estos niveles bailaban un poco dependiendo de la planta en cuestión. El potasio, por ejemplo, tocaba techo en los microbrotes de wasabi, pero sus niveles caían de forma notable en los del rábano daikon. Todo este enorme despliegue de datos se traduce en un abanico nutricional impresionante y súper eficiente. Pensemos en esto. El rábano daikon verde es una explosión de vitamina E. Si buscamos betacaroteno, el wasabi,
la albahaca y el amaranto granate pueden mirar de tú a las mismísimas zanahorias o boniatos. Si lo que nos hace falta es calcio, la col de Saboya se lleva la palma, e incluso el trigo sarraceno destaca enormemente por sus proteínas y flavonoides. Y lo mejor es que hasta cereales como la avena y legumbres como los garbanzos han entrado en esta fantástica categoría de cultivo. En resumen, ingerir un puñadito minúsculo de estos brotes nos puede dar exactamente el mismo impacto dietético que comernos un plato enorme de verduras. Lo que nos lleva directamente al punto número 3, prevención de enfermedades y salud. Al confirmar semejante densidad de nutrientes allá por 2012, el interés científico dio un giro tremendo. Se dejó de investigar a los microbrotes solo como una curiosidad botánica y se empezaron a ver como herramientas reales para prevenir enfermedades. Y aquí es donde brilla el concepto de alimento funcional. Hoy en día, la literatura académica ya considera a los microbrotes precisamente como eso, alimentos que van muchísimo más allá de darnos unas calorías básicas, aportando beneficios médicos que defienden activamente el cuerpo humano. ¿Y cuál es el arma secreta responsable de toda esta protección? Pues unos compuestos fascinantes llamados polifenoles. Estamos hablando de estructuras vegetales supercomplejas, cargadísimas de antioxidantes. Lo interesante es que estos polifenoles están presentes en los microbrotes en una variedad y cantidad mucho más amplia que en las plantas adultas, siendo unos aliados vitales en la lucha contra la inflamación celular. La comunidad científica sigue muy de cerca el poder de estos compuestos. En ensayos con animales ya han demostrado reducir factores de riesgo cardíaco importantes, como los triglicéridos y el colesterol malo. Además, hay investigaciones potentísimas observando cómo estos polifenoles podrían disminuir las probabilidades de sufrir Alzheimer u otras enfermedades degenerativas de la memoria, e incluso cómo reducen el riesgo de padecer ciertos cánceres. Por si fuera poco, nos encontramos con que variedades como la soja, la chía o el lino son unas fuentes espectaculares de ácidos grasos esenciales, un salvavidas absoluto para cualquier dieta moderna. Y si queremos ver un ejemplo médico aún más impactante y medible, solo tenemos que mirar los estudios sobre la diabetes tipo 2. En experimentos de laboratorio específicos se demostró que el uso de microbrotes de fenogreco lograba aumentar la absorción celular de azúcar hasta un 44%. Un aumento del 44% en la captación celular no es ninguna broma. Es el tipo de resultado contundente que transforma un alimento en una verdadera medicina preventiva. Y así llegamos a nuestro cuarto y último punto. ¿Por qué importa el suelo? Porque sí, todo empieza con una buena semilla y su genética base, pero la ciencia ha encontrado una variable final que lo cambia todo. A menudo solemos pensar que al ser tan pequeñitas y crecer en pocos días, estas plantas básicamente solo necesitan absorber agua, por lo que el lugar donde crecen no importaría tanto. Pues resulta que los experimentos agrícolas más recientes rompen completamente con esta suposición. Cuando los investigadores se pusieron a comparar sustratos puramente sintéticos o medios sin tierra como papel, espuma, vermiculita o fibra de coco, enfrentándolos contra el uso de tierra natural enriquecida con estiércol, los resultados finales fueron abismales. Quedó claro que el medio de cultivo es un entorno totalmente activo, no un mero soporte inerte. Y es que los datos hablan por sí solos. Utilizar un suelo natural y rico en nutrientes, mezclado con estiércol, altera la planta de manera fundamental. Esto no solo consigue cosechas muchísimo más grandes y sanas, lo cual ya es un éxito, sino que produce los microbrotes con las concentraciones más altas de todos esos maravillosos compuestos de los que venimos hablando. Así que, en resumen, la potencia nutricional depende directamente de la calidad del suelo donde nacen. Entonces, haciendo un repaso rápido a nuestro análisis de hoy, nos llevamos unas cuantas certezas apoyadas por la ciencia. Los microbrotes no son simples germinados, son plantas botánicamente diferentes y mucho más seguras a nivel bacteriano. Hemos visto pruebas irrefutables de que pueden concentrar hasta 40 veces la densidad nutricional de una verdura adulta. Sabemos que están cargados de polifenoles con un tremendo potencial para combatir enfermedades crónicas. Y finalmente, tenemos claro que todo este valor nutricional requiere de un suelo de calidad para maximizarse. Sabiendo que podemos llegar a obtener hasta 40 veces más nutrientes ocupando una fracción minúscula de espacio en nuestro plato, la ciencia nos deja flotando en el aire una pregunta fascinante. ¿Estaremos acaso ante el pilar nutricional por excelencia del mañana y ante el alimento funcional definitivo del futuro? Es un pensamiento verdaderamente provocador y algo que, sin duda, cambia por completo nuestra forma de ver esos pequeños toques verdes en el plato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose y nos vemos en el próximo análisis. Si quieres probar esto en casa, en Verdelicioso, te enviamos los microgreens vivos, listos para cosechar. No vienen cortados. Los tienes en tu cocina y los recoges en el momento de comerlos. Es la forma más fresca y más potente de comer verduras. Que tengas un día verdelicioso.